el último tema que estuvimos discutiendo en nuestra última clase y queremos hoy dejarlo claro en unos minutos, es la universalidad del pecado. Es decir, lo que estuvimos conversando y lo que estuvimos discutiendo y lo que queremos dejar en claro es que todos los seres humanos, desde que nacemos, somos pecadores. O sea, no hay alguna manera de argumentar o de tomar el texto bíblico para tratar de explicar que de pronto algunos somos pecadores y otros no, o que somos pecadores a partir de cierta edad. No, la Biblia es absolutamente clara de principio a fin en que los seres humanos nacemos pecadores y necesitamos salvación. Algunos de los textos en los que estuvimos reflexionando y quedamos con ustedes también de hacer una investigación previa a esta discusión, se los vamos a mostrar, vamos a compartirles. Están viendo. Ya están viendo la ¿cierto? pantalla. Estamos ahí en Bible Gateway, que es una herramienta que hemos recomendado, está en línea, donde podemos encontrar todas las versiones de la Biblia en español. Entonces, es la que estamos compartiendo hoy, es la Nueva Biblia de las Américas. Listo, entonces, esta fue una discusión que estuvimos estructurando, que estuvimos teniendo en nuestra última clase. Varios aportamos, Ervincito nos propuso el tema y queremos dejar esto en claro, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar como tal algunos textos de los evangelios. Pues como ustedes saben, los evangelios en el Nuevo Testamento nos muestran las palabras de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en su encarnación, cuáles fueron sus palabras. Y la discusión se centraba precisamente alrededor de este texto, de esta ocasión en la cual Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí. Importante que podamos tener en cuenta que, como ya sabemos, nosotros podemos usar la Reina Valera del 60, podemos usar la Biblia de las Américas, podemos usar la Nueva Traducción Viviente. Algunas de estas Biblias utilizan lo que nosotros llamamos el texto recibido o el texto mayoritario, que son los manuscritos más o menos entre el siglo IX y XV. Pero hay otras Biblias que usan manuscritos aún más antiguos, es decir, que se ajustan o que hacen un intento por ceñirse a manuscritos incluso más antiguos, ¿no? Eso es lo que académicamente se llama el aparato crítico. Y la Nueva Biblia de las Américas es una de las versiones que más se acerca a los originales, a los manuscritos, incluso más antiguos que el texto recibido o el texto mayoritario, que, como les digo, son, digamos, entre el siglo IX y el XV. Entonces, por eso decidimos usar la Nueva Biblia de las Américas en esta ocasión. Y estos textos en los evangelios dicen de la siguiente manera: Mateo 19:14, pero Jesús dijo, y en este momento estaba refiriéndose a sus discípulos en este contexto: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Ya nosotros sabemos, porque hemos leído la Reina Valera del 60, que este texto en la Reina Valera del 60 dice: porque de los tales. Y leyendo el texto en la Reina Valera, nosotros podríamos interpretar, como muchas veces hemos discutido, que de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué surgió esa doctrina? Y de pronto muchos nos imaginamos que, pues, sí, los niños tienen un derecho especial, o que el reino de los cielos les pertenece porque son niños o que son inocentes. Pero eso no es lo que dice el texto. Y por eso precisamente usamos la Nueva Biblia de las Américas, porque la Nueva Biblia de las Américas aclara este punto y dice: no es que de los niños sea el reino de los cielos, es de los que son como niños, es el reino de los cielos. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva y de pronto nos ayuda a dejar de pensar que los niños son buenos,
o que son inocentes. Como yo les decía en la última oportunidad, es muy simple saber que nacemos pecadores porque con la simple pregunta de por qué es necesario a un bebé, a un niño, enseñarle a hacer lo bueno. ¿Por qué es necesario corregirlo? ¿Por qué es necesario disciplinarlo? ¿Y por qué la Biblia habla de la disciplina y de la corrección, de la instrucción y de encaminarlo hacia lo bueno? Porque no sabe hacer lo bueno. Porque no es bueno. Porque es pecador. Miremos el siguiente texto, Marcos 10:14. Una vez más, cuando Jesús vio esto, es el mismo texto, pero narrado por Marcos, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Lucas también lo dice, capítulo 18, versículo 16, pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Solamente quiero que notemos, terminando este resumen en los evangelios, que a lo que Jesús se está refiriendo y a lo que los evangelistas se están refiriendo es que un niño indiscutiblemente no solamente demuestra, sino que también exhibe dependencia, vulnerabilidad, necesidad, ¿cierto? Y precisamente a eso es lo que se está refiriendo digamos, en el contexto de la entrada al reino de los cielos, cuando Jesús dice estas palabras, y de la salvación, y de ser parte del reino de los cielos. Los que exhiben una dependencia, los que exhiben una vulnerabilidad, los que exhiben una necesidad, una humillación, estos son los que van a entrar en el reino de los cielos. No los que creen poder entrar en el reino de los cielos y son orgullosos y dicen: yo me lo merezco, yo tengo un mérito, yo por mis propios méritos o por mis propias obras puedo enfrentarme al trono de Dios y que Él me permita entrar en su reino. Entonces, es esto básicamente a lo que se refieren los evangelistas cuando dicen: de los que son como estos, de los que son como niños, de los que se consideran dependientes del Señor, necesitados, de los que se humillan, de los que reconocen que no tienen nada en sí mismos y que necesitan un Salvador. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, este resumen es para que de alguna manera empecemos a reflexionar en esa dogma que se nos enseñó, y es que los niños tenían un derecho especial por ser niños en el reino de los cielos. Ahora, cuando un niño muere, ¿a dónde va? Eso es un tema que se ha discutido por siglos y no lo sabemos. Y la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que los seres humanos nacemos pecadores. De eso habla Pablo también en Romanos capítulo 5. Atentos aquí a Romanos 5. En el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos los hombres pecaron. Es decir, Adán pecó en Edén y por medio de él vino el pecado, vino la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Nadie nace inocente, hermanos. Podemos discutir sobre el tema, pero lo que las escrituras dicen es claro. Todos nacemos pecadores y necesitamos un Salvador. Entonces, si de pronto hemos tenido la duda y hemos pensado: no sé, mi hijo va a empezar a ser pecador hasta los 18 años, entonces a partir de esa edad lo voy a empezar a corregir. No, observa a tu hijo de 1 año, de 2 años, y vas a notar cómo peca, cómo se rebela contra ti. Y lo que el Señor te dice es que tienes que corregirlo, que tienes que disciplinarlo, que tienes que encaminarlo. ¿Por qué? Porque todos nacemos pecadores. Y Pablo va también a exponer unos capítulos más adelante y va a decir
Ninguno de nosotros tenemos excusa delante de Dios. Todos somos pecadores. Ya la conciencia de pecado, eso es un tema que se ha discutido históricamente y que no vamos a resolver en esta clase. Solamente el Señor lo sabe. Cada uno de nosotros sabe a qué edad empezó a tener conciencia de su pecado, de su propia vida pecaminosa y de la necesidad de un Salvador. Solamente queremos compartirles algunos textos bíblicos más para que tomen nota y puedan leerlos en casa. Están en los Salmos. El primero es el Salmo 51:5, el Salmo 53 del 1 al 3 y el Salmo 58:3, donde los salmistas están expresando, o el salmista está expresando, que fue concebido en pecado, que nació pecador. Digamos que lo que queremos también a través de este espacio, este momento, es aclarar que todos los seres humanos nacemos pecadores y que por lo tanto somos pecadores desde el momento en que nacemos. Y se manifiesta el pecado en nosotros, como estaba diciendo Andrés, desde que somos recién nacidos. Y lo que Andrés estaba diciendo, uno puede ver en un niño la maldad, desde 1 año, 2 años, 3 años, y lo decimos con conocimiento de causa porque tenemos niños pequeños en nuestra familia y vemos la maldad en ellos, el deseo de rebelarse, de manipular, de agredir a otro, de mentir, de engañar, en fin, de vengarse, que son cosas que no hay que enseñarles, sino que ya viene en ellos por la naturaleza pecaminosa, como dice Andrés, y como dice la palabra de Dios, a lo que el Señor nos llama es a corregir, a instruir y a enseñar a los niños a tener un temor al Señor, a obedecer, a respetar, a obedecer los mandamientos, a obedecer a los padres, en fin. Si nosotros afirmamos que el culpable de que hubiésemos pecado es Satanás, pues estamos desvirtuando absolutamente toda la teología desde Génesis que nos explica que Dios le dio la oportunidad al hombre de decidir en el huerto de Edén obedecerle o desobedecerle. Porque si la premisa es que Satanás es el culpable de nuestro pecado, pues lo mismo hubiera podido pasar cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto y el culpable de que Jesús eventualmente hubiera caído en tentación hubiera sido también Satanás, pero Jesús no cayó en la tentación. Definitivamente, claro, hubo un agente del mal que tentó en el huerto de Edén, pero la Escritura es clara en afirmar que ellos hubieran podido obedecer al Señor, pero tomaron la decisión de desobedecerlo. Bueno, vamos a leer Romanos 3:9, donde se cita el Antiguo Testamento, y estas son palabras obviamente del salmista. Y creo que es un buen punto de conexión porque es Pablo en Romanos 3 citando el Antiguo Testamento, ¿no? Y las palabras del salmista en su tiempo. Dice entonces que ¿somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a los judíos. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, que es lo que Lorena comentaba hace un momento. Y estas son palabras del salmista. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como decía Lorena, no solamente de José y Daniel, de muchos otros en la Biblia, pues no dice explícitamente que fueron pecadores, y yo creo que la gran mayoría, porque yo no encuentro en la Biblia una acusación directa hacia alguien diciendo, este es especialmente un pecador por tal motivo. No, la doctrina es absolutamente consistente en las Escrituras desde Adán. Todos somos pecadores delante de Dios, absolutamente todos. Y si nosotros desbaratamos ese hecho, pues es absolutamente trágico pensar
que haya algunos seres humanos que no necesiten un Salvador y que por sus propios méritos puedan entrar al cielo. Entonces el sacrificio de Cristo sería innecesario. Es decir, desestructuraríamos toda la teología, toda la cristología, toda la antropología bíblica si llegásemos a pensar y la doctrina del pecado. Y lo mismo, los invito no solamente a leer Romanos, sino a leer sobre la universalidad del pecado, que es una doctrina absolutamente aceptada y consistente en las escrituras y por la teología en cuanto a eso. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, no hay ningún ser humano que pueda decir: yo he alcanzado por mis propios méritos los estándares de un Dios perfecto, o yo no tengo pecado. Eso es una doctrina fundamental. No, las escrituras no dicen que alguien por sus propios méritos tenga salvación, que alguien no sea un pecador. No, todos somos pecadores y todos necesitamos salvación. Todos estamos condenados desde el momento en que venimos a este mundo y necesitamos un Salvador. Entonces, bueno, dejémoslo ahí para poder continuar y poder y también invitarlos a seguir investigando, pero a no negociar una enseñanza absolutamente clave para un creyente y fundamental. Precisamente lo que estamos viendo hoy respecto al perdón de los pecados. O sea, si algún ser humano no necesitara perdón de los pecados, pues sería vana la obra de Cristo, sería realmente algo sin sentido. Todos estamos condenados, eso lo dice, es decir, esta doctrina es clara en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y necesitamos salvación. Y solamente podemos tener salvación en uno, que es Jesucristo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí queda la discusión para continuar en el futuro pensando en estas enseñanzas. Vamos a pasar a esta última parte del credo, que es precisamente creo en el Espíritu Santo. Pensar también en el Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza, ni como una idea, ni como algo etéreo, sino como una persona, y ya lo vamos a ver en los textos bíblicos. Entonces dice la última parte: creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal y la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos entonces a ir mirando las escrituras para sustentar esta parte del credo. Es algo, hermanos, en lo que si somos verdaderos creyentes debemos creer en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo y en su obra. Dice entonces Juan 14, versículos 15 al 18. Jesús les estaba hablando a sus discípulos y les estaba diciendo lo siguiente: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Básicamente lo que nosotros de alguna manera construimos en nuestro proceso de entendimiento teológico y también en la historia es que Jesús en su encarnación estuvo aquí en la tierra, se humilló a sí mismo, como dice Pablo en Filipenses 2, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos después de haber permanecido unos días más con sus discípulos, pero les dejó una promesa, y es que no los iba a dejar huérfanos, que iba a permanecer entre ellos, que era necesario y que iba a rogar al Padre, como dice aquí el versículo 16, que enviara al Consolador, al Paracletos, que es básicamente la palabra en griego para consolador, y quiere básicamente decir eso. El Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, según lo que dice Juan en el capítulo 14, iba a ser aquel
que iba a estar no solamente con ellos, sino también con nosotros. La presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Y estaba hablando también del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Acá también está hablando el Señor Jesús de la doctrina de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto es algo fundamental también para el credo. Si somos verdaderos cristianos, debemos creer en el Espíritu Santo y en que esta promesa del Espíritu Santo también fue para nosotros hoy. Juan 14, 26, hay unos versículos más adelante, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, interesante ver en este texto que el Padre envió al Espíritu Santo, ¿no? Y quiero que noten lo que sigue después de la coma. Él les enseñará. Por tanto, aquí lo más importante, hermanos, es poder creer que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una nube, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, es una persona. Y es una persona que mora en nosotros, porque esta promesa también fue para nosotros. Y es una persona que nos guía a la verdad. ¿Por qué es importante creer en la doctrina del Espíritu Santo como la persona que nos guía a la verdad? Hermanos, porque hay muchos que se acercan a la Biblia solamente con una intención académica y hay muchos otros que se acercan a las Escrituras y no las entienden. Pero ¿por qué nosotros tenemos, por la misericordia del Señor, la posibilidad de entender las Escrituras y de poder vivirlas? Porque es el Espíritu Santo y es un ejercicio más que académico, aunque la parte académica es importante, más también espiritual, el que nos enseña, nos guía a la verdad y nos permite vivirla. Y dice más adelante, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he dicho. Uno más, no sé si quieres añadir algo adicional ahí. Juan 16, ahí mismo estamos mirando algunos patrones respecto a la doctrina del Espíritu Santo, es como tal parte del credo, la última parte del credo. Dice Juan 16, 1 al 15. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezos. Una vez más Jesús pronunciando algunas palabras, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Lo que vemos que seguramente estaba ocurriendo aquí es que Jesús les estaba advirtiendo respecto a los tiempos futuros, a la persecución que ellos iban a vivir, a los tiempos difíciles que iban a enfrentar. Dice el versículo 5, pero ahora voy al que me envió. Jesús regresaba en su ascensión al Padre y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Versículo 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, una vez más, el Paracletos, el Consolador, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Una cosa también muy importante y una doctrina consistente en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo es la persona que nos convence. El Espíritu Santo es el que convence. Y aquí está especificando Juan de qué convence el Espíritu Santo. Precisamente lo que estábamos hablando. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el que convence de pecado. Hermanos, ninguna persona, ningún ser humano. Por eso podemos hablar también de la eternidad del Espíritu Santo, porque no fue que el Espíritu Santo apareció, empezó a existir en el Nuevo Testamento. No, el Espíritu Santo está en Génesis 1:1. Y desde antes.
porque es eterno. Pero en Génesis 1:1 lo vemos moviéndose sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestro pecado. Si no fuese la obra del Espíritu Santo el que nos convenciera de nuestro pecado, pues por eso vemos a muchas personas que no se consideran pecadores, creen que son buenos porque no han matado a nadie, porque trabajan, porque no se cuelan en el Transmilenio, creen que son buenos y que van para el cielo. No reconocen su necesidad de salvación, no se consideran pecadores. Nuestro clamor es que todas estas personas lleguen a entender que son pecadores, pero solamente es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y esa obra, por eso hablábamos de la universalidad del pecado, no es, digamos, parcial. O sea, el Espíritu Santo obviamente actúa por su pura voluntad, pero cuando Él convence a una persona, seguro esa persona se va a considerar un pecador y necesitado de un Salvador. Dice también que convence de justicia. Entonces, es interesante pensar que muchas personas, como estudiábamos hace algunas semanas, ven la cruz de Cristo como una tontería. Ven la cruz de Cristo solamente como un hecho histórico. Ven la cruz de Cristo como una tortura romana de un profeta importante en la historia y que Jesús fue uno más. Pero cuando hablamos del convencimiento de justicia que opera el Espíritu Santo en un corazón, no es que simplemente la cruz de Cristo fue algo más. No, la cruz de Cristo es un hecho absolutamente fundamental porque Cristo en la cruz hizo justicia por mi pecado. Entonces, ya fui convencido de pecado, ahora creo que la cruz no solamente es un hecho histórico, sino por medio de la cruz y de la resurrección tengo salvación y soy declarado justo ante el Padre. Ese es el convencimiento de justicia. Y lo mismo ocurre con el convencimiento de juicio. Dice el versículo 11, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Precisamente Pablo, las cartas de Pablo hablan de que el Señor exhibió a los principados y a las potestades triunfando sobre ellas en la cruz. Y seguramente, hermanos, también muchos tienen conflictos con esta parte de ser convencidos respecto al juicio. Y eso nos lleva también no solamente a desarrollar, sino a vivir doctrinas como, por ejemplo, estar en una lucha continua con el diablo, porque de pronto me agarra las patas y me jala para el infierno. Nosotros necesitamos, hermanos, en medio de la construcción de nuestra teología, empezar a entender que Cristo venció al enemigo en la cruz. Y que sí, el enemigo hoy en día sigue haciendo mal. Pero no está por encima del poder y la soberanía de Dios. Correcto. Y esa imagen donde aparece Jesús y el diablo así en un mano a mano a ver quién gana, es absolutamente antibíblica. De hecho, es importante creer por las Escrituras que el Señor venció en la cruz y que lo que hoy en día se da después de la cruz de Cristo y la resurrección, y es el Espíritu Santo, dicen las Escrituras, el que resucita a Cristo. No hay ningún mano a mano entre el Señor y el enemigo. Satanás es un enemigo que anda suelto, pero está vencido. Es decir, claro, tienta y muchos caen en pecado, son tentados y caen en pecado. Pero si nosotros estamos seguros por la misericordia del Señor y porque hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de nuestra salvación, no tenemos por qué temer. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar, pero cuando Él, una vez más refiriéndose a la persona del Espíritu, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. Esta parte es importante, hermanos. Hace unos días estábamos estudiando que las Escrituras, porque así lo quiso Dios, la Biblia,
está absolutamente centrada en Cristo, de principio a fin. Eso no quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo no sean Dios, pero está absolutamente centrada en Cristo, en la gloria de Cristo. Miren el versículo 14, lo que está diciendo Jesús es que este Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, lo va a glorificar. Y es el Padre quien envía al Espíritu Santo. Y vemos también en algunos otros textos que el Padre, precisamente Pablo en Filipenses lo dice, el Padre, después de la humillación del Señor Jesús, lo exalta hasta lo sumo. ¿Sí recuerdan Filipenses 2? Por cual lo exaltó hasta lo sumo, refiriéndose a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia está completamente centrada en la gloria de Cristo, y aquí vemos al Espíritu Santo. Jesús dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Hay algo muy interesante también aquí en estos últimos versículos que leímos, y es que es evidente la Trinidad en estos versículos, ¿no? Está el Espíritu Santo, está Cristo, está el Padre, y los tres son uno, los tres son Dios. Como hablábamos también hace un par de clases, no hay una jerarquía de que uno sea más importante que el otro. Lo que pasa es que cada uno cumple su función, tiene su rol dentro de la Trinidad, pero no significa que haya alguno más importante o uno por encima del otro, sino que cada uno está cumpliendo su función. Yo creo que por hoy dejamos hasta ahí el Espíritu Santo, y dentro de 8 días entonces hablaríamos sobre la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Los invitamos a que reflexionen en eso, hermanos. Bueno, es tan extenso el tema que hemos tomado varios miércoles en poder desglosarlo, aparte de las discusiones que también son buenas y las claridades que debemos hacer, pero reflexionemos eso, en la comunión de los santos, que es la Iglesia, la resurrección de los muertos, porque bueno, está también el tema griego de la eternidad del alma. La Biblia nos habla de que vamos a ser resucitados, y bueno, todas estas cosas de la última parte del credo que son fundamentales. Y seguimos entonces dentro de 8 días. Aquí también pues vamos a seguir hablando del perdón de los pecados. Recuerden esto para que lo lean. La universalidad del pecado, es decir, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que desde hace muchísimos siglos la historia de la Iglesia nos lo muestra como una doctrina consistente y fundamental. Es absolutamente tan fundamental como el decir que Dios es santo, 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 o que no hay otro Dios, como se expresó desde Deuteronomio 6, sino solamente el Señor, el decir que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que todos estábamos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Miremos las referencias no solamente de Pablo, sino de los evangelistas al Antiguo Testamento. David lo dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde la concepción somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y esto es una doctrina que no podemos negociar y que es mi responsabilidad como líder de esta comunidad dejar en claro. Es absolutamente claro y es absolutamente concreto y es absolutamente certero. Queremos obviamente respetar lo que dicen las Escrituras, porque yo sé que hay muchos líderes hoy en día bajo una predicación más humanista, predicando a las personas con el objetivo de hacerlos de pronto sentir bien, pero les están haciendo un mal terrible. Entonces, esto es una doctrina que no podemos negociar y que hace parte, es un eje vertebral del credo de los apóstoles.
somos pecadores y necesitamos salvación en Cristo. Ese fundamento no lo podemos mover. Entonces, pues ánimo en este proceso, ahí les estaremos enviando los textos para seguir discutiendo. Gracias por este tiempo y bueno, nos encontramos entonces en estos días, en los grupos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Muchas gracias, hermanos, por participar. De verdad nos alegra mucho también que haya ese deseo de investigar, de profundizar. Sí, Yo compartí 2 lecturas esta semana en el grupo. Yo sé que una está un poco larga, pero entonces la distribuí de tal forma que si van a imprimir no les salgan muchas hojas y sea cómoda de leer. Toda esa lectura, la más larga, habla acerca de la obra de Cristo y hay un espacio especial sobre la expiación. Les invito a que puedan leer eso. También hay un pedacito que habla sobre el Hades que estuvimos hablando hace 15 días. Entonces, les invito a que, yo sé que es difícil leer desde el celular o desde el computador, impriman esa lectura y resalten de pronto si tienen preguntas o algo para que lo podamos discutir dentro de 8 días. Acabo de poner también las citas que dije al comienzo sobre pues, el pecado en el ser humano. Son 3 citas en los Salmos, entonces las puse también ahí en el chat para que las puedan leer en casa. Muchísimas gracias por participar en este tiempo y bueno, pidámosle al Señor que nos siga enseñando más de Él a través de su palabra. Un abracito y que descansen. Dios los bendiga.